La confraternidad judeo-musulmana presenta Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Bienvenidos. Aquí comienza Shalom Salam. Aquí estamos en este inicio de semana, en esta previa, claro que sí, en esta previa de lo que es para muchos una gran jornada en esta final del Mundial de Qatar, la Argentina y Francia, y bueno, en un ratito va a comenzar a rodar la pelota, pero además estamos en esta previa de la festividad de Hanukkah, de la cual vamos a ahondar en este diálogo judeo-musulmán con mi querido amigo, el imam Marwan Gil, presidente de la comunidad Ahmadía para Argentina y Chile. Imam, ¿cómo le va? Muy buen día. Assalamu alaikum, Shabbat Tov, buena semana, buen día, Miguel. Estamos ambos hoy de manera virtual, pero estamos muy cerca, que de eso se trata, en este día, como decía, donde, bueno, estamos en la víspera de la festividad, querido imán, de Hanukkah, la fiesta de las luminarias, una fiesta muy querida en el pueblo judío, y por ahí vale la pena que compartamos un poco el espíritu, si le parece, de esta festividad, que usted me pregunte todo lo que quiera saber, y tal vez encontramos incluso en el Islam alguna festividad con algunas características similares. Así es, creo que las personas que convivimos con la comunidad judía siempre tenemos presente a Hanukkah, incluso creo que tal vez por eso sería interesante. Si me acuerdo, siempre cae cerca de la Navidad, o es casualidad o es mi falsa observación. No, es muy correcta su observación. Siempre cae Hanukkah coincidente con los días de la festividad de la Navidad, aunque no tienen absolutamente nada que ver, excepto la luz que ambas festividades traen y el festejo y algunas seguramente también cosas que se fueron incorporando en la festividad de Hanukkah durante estos días. Pero sí, cae siempre aquí en el solsticio de invierno, llaman ahí en el continente, en el Medio Oriente o en donde hay ahora justo días cortos, ¿no? Y donde la luz es tan necesaria cuando los días son cortos. Y Miguel, otra cosa, lo que siempre tengo presente, especialmente con la celebración de Hanukkah, porque también cerca de nuestra plaza acá también siempre se pone simbólicamente una vela grande, enorme, y se encende las velas, ¿no? Y eso sí, si me acuerdo un poco, creo que también era, y ahí por supuesto creo que podrías explicar más, que es creo que una festividad donde uno celebra simbólicamente la iluminación o se enciende velas, ¿no? Sí, claro, lo que hay en muchas plazas hoy en todo el mundo son Hanukkiot, este candelabro de la festividad de Hanukkah que recuerda el milagro que tiene muchos aspectos, mi querido imam,
es una festividad post-bíblica, es decir, que no aparece en el texto del Tanaj, de los 24 libros de la Biblia, sí aparece en los libros de Macabeo 1 y Macabeos 2, y también en los relatos luego talmúdicos y en Flavio Josefo, y tiene que ver con, en realidad, una contienda militar en primer término. Es cuando los macabeos, Yehuda Macabí, una pequeña familia de los jasmoneos, se rebelan contra lo que era el imperio de la época. Estamos hablando 2 siglos antes de la era común, cuando se rebelan contra los seleucidas, que habían profanado el templo de Jerusalén en una revuelta, casi yo le diría como tantas veces, sin posibilidades, donde unos pocos, una familia, bueno, lucha contra ese gran imperio, logra liberar el templo profanado, ingresan en el mismo, se encuentran con que el candelabro estaba también profanado, no estaba encendido, y entonces encuentran ahí una pequeña vasija de aceite que duraba para tan solo un día, en términos de lo que era el encendido del candelabro, pero el milagro, y esto es lo que dice la tradición, fue que esta vasija de aceite duró para 8 días, el tiempo justo para preparar nuevo aceite que pudiera ser apto para el encendido de la Janujiá, es decir, del candelabro, que después, como duró 8 días, por eso tiene 8 velas más la vela piloto. El candelabro tradicional del templo de Jerusalén, que hoy también es el escudo del Estado de Israel, tiene 7 brazos, como dice la profecía del profeta Zacarías. Pero la Hanukkah, por este milagro de que duró más de los días que estaban pensados, que duró 8 días, bueno, tiene estos 8 días donde noche a noche se va aprendiendo una luminaria. Y el milagro es, de alguna forma, yo creo que unos pocos pudieron contra los muchos, lucharon contra la moda de la época. Es una festividad Hanukkah que tiene que ver con la identidad, con la preservación de la identidad, que tiene que ver, Hanukkah, querido imán, es inauguración, reinauguración. Y la misma palabra en hebreo tiene que ver también con jinuj, con educación. Cuando uno inaugura en alguien educación, también lo está de alguna manera iluminando. Y en Hanukkah se habla de esto, se habla de el milagro de la perseverancia y de la constancia del mensaje del pueblo de Israel. Y en el Talmud se establece que, y por eso están las Hanukiot en las plazas, y sobre todo en el último siglo, a partir del movimiento hasídico que lo trajo hacia las plazas, de Pirsuma de Niza, es decir, que hay que publicitar el milagro, hay que difundirlo entre todos, hay que hacer que se vea. En realidad, Hanukkah se celebra de una manera muy simple en las casas, se ponen los candelabros, las Hanukiot, al lado generalmente de las ventanas o las puertas para que puedan ser vistos desde la calle, para darle publicidad, y es en el ámbito privado, pero también hoy se lo hacen en el ámbito público, con enormes festejos, con enormes festivales, porque no tiene otra observancia más importante que el encendido de la Hanukkah, algunas comidas típicas, algunos juegos para los niños. Esto es un poco el ambiente de una festividad, como le digo, que es post-bíblica y que tiene que ver con esta revuelta de los macabeos. No sé si hay algo parecido en algún lugar en el Islam, alguna festividad que tenga que ver también con las luces. No tenemos, Miguel, en ese sentido en el Islam no tenemos ninguna celebración dedicada a la iluminación o las luces, pero lo que sí es, cuando vos hablaste de la victoria, o en ese sentido también el recuerdo permanente de tu identidad, la perseverancia, ¿no? La preservación de tus valores, en ese caso los valores del pueblo de Israel. Por supuesto, en ese caso sí también celebramos la victoria de la unicidad de Dios, ¿sí? Y también la perseverancia o la preservación de la unicidad de Dios a través de los profetas y sus sacrificios, que ahí nosotros celebramos Idul Adha,
que es la celebración del sacrificio, y ahí en particular celebramos, por ejemplo, los sacrificios del profeta Abraham, su hijo Ismael, pero no solamente de ellos, sino que de cualquier profeta o cualquier persona que se entregó o entregó su vida, ¿sí? Sus deseos por el amor, por la unicidad de Dios. Pero en ese caso, sí, en el Islam no tenemos una celebración en particular, pero lo que sí es que se usa este simbolismo de la luz, de iluminar, ¿sí? Como un momento para también no solamente mantener tu propia identidad, sino que incluso compartir con los demás. Por eso también me parece fantástico esa apertura que vos dijiste, especialmente por parte del movimiento jasídico, de compartir con los demás, ¿sí? Y creo que tal vez, sí, podrías también, Miguel, para nosotros más que nada, tal vez compartir, no sé, cómo hay que saludar, ¿sí? A los amigos judíos en ese momento y cuándo sería la celebración, la fecha exacta o cuál sería más allá del ritual de encender las velas, si hay también otra liturgia o otra forma de adoración. Bien, a ver, el saludo tradicional es Hanukkah Sameach, que significa simplemente feliz Hanukkah. Y esto lo comenzamos a decir obviamente ya casi en la previa hoy, pero en realidad la festividad comienza hoy, 25 de Kislev por la noche, es decir, cuando comienza el 25 de Kislev, y durará 8 días. 8 noches estaremos encendiendo la Hanukkah y el saludo tradicional es este. El festejo tiene que ver con, en general, comer comidas con aceite. Es una de las tantas tradiciones, por eso se comen berlinesas, que se llaman sufganiot en hebreo, o latkes, que son también una especie de papa frita, pero de una manera muy particular. Todos los productos que tienen que ver con el aceite y el milagro del aceite están presentes en esta festividad de Hanukkah. Y la manera tradicional es esta, saludarnos con Hanukkah Sameach, es compartir el encendido de las luminarias. De hecho, si recuerda usted, querido Imam, el año pasado hicimos un encendido muy íntimo que creo vamos a reiterar este año, la última luminaria de Hanukkah, que en este año cae el lunes 26 por la noche, será el encendido de la octava, cuando la Hanukkah va a estar completa, porque y había una discusión en el Talmud, cómo se tenía que encender, desde qué lado, si primero todas, después menos. Bueno, se concluyó que cada noche se va agregando una luminaria nueva hasta que la Hanukkah está completa, y el tema de la luz, en realidad, en la tradición judía y del encendido de velas es algo muy central. Todas las festividades comienzan con el encendido de las luminarias. Generalmente es el último fuego, en ese caso fuego que no se debe luego volver a encender durante la festividad. En el día de Hanukkah lo que hacemos es, bueno, que la vela dure una cantidad de tiempo y contemplarla, no la utilizamos para otra cosa, solo para el disfrute y para contemplar, y se va encendiendo luminarias durante estos 8 días. ¿Sabe qué? Mire, yo le voy a proponer algo, porque me imagino usted estará también ahí, como todos, ya están todos pensando en el partido. Bueno, vamos a darle espiritualidad un poquito también a esto que tiene que ver con Hanukkah. Y entre otras cosas, la verdad es que la cultura de Israel de la época luchaba contra las modas de esa época y contra cierto culto pagano que se había impuesto. Ahí Gonzalo tiene algo de música de Hanukkah y creo que eso nos va también a elevar un poquito y seguiremos pensando en Hanukkah y seguiremos también en esta previa del Mundial, de la final del Mundial entre Argentina y Francia. Gonzalo, cuando usted quiera.
הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי ושם תודה נזבח. ותכין מטבח מצלם נבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. היוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמני, פרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים. היוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמני, פרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים. ומנותר קנקני נעשה נס לשושני בני בינה ימי שמונה קבו שירו רננים. ומנותר קנקני נעשה נס לשושני בני בינה ימי שמונה קבו שירו רננים. יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמני, ופרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים. ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבו שירו רננים. בני בינה ימי שמונה, קבו שירו רננים. Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות Ahora sí, le decía que la festividad de Hanukkah, que ya está junto a nosotros, llegando esta noche con toda su alegría. Yo le cuento, querido imán, que es una de las fiestas más populares del pueblo de Israel, donde tanto judíos más observantes y judíos menos observantes en ella encuentran un sentido, algunos un sentido más nacional, otros un sentido más religioso. Cada uno tiene una manera de llegar a la festividad con la misma observancia y que es sumamente alegre en ver tantos y tantos hogares con la Hanukkah ahí en la ventana. Ni le cuento en lo que es el Estado de Israel hoy, donde realmente es una fiesta enorme esta festividad de Hanukkah. Y como le digo, están todas las posibilidades de aproximación a la misma. Quienes lo hacen desde el punto de vista de la creencia en el milagro divino, otros que reconocen sobre todo lo que ha sido, bueno, la tarea del hombre, y es complementario porque Dios necesita del hombre para poder rebelarse contra lo que era el paganismo de la época, y creo que por eso también sigue siendo tan vigente Hanukkah. Hoy también tenemos modelos a veces que son dismodelos, y Hanukkah viene a recordarnos que hay que mantener la identidad. De hecho, también en Hanukkah, le cuento, querido imán, como correspondía, los macabeos no solo lucharon contra los griegos, sino también contra algunos de sus hermanos de la época que querían, bueno, helenizarse, que estaban muy contentos con la identidad global de ese imperio y estaban muy dispuestos a abandonar su identidad para, bueno, ser como los otros. Bueno, Hanukkah viene a recordar la identidad propia, viene a hacer un llamado a preservar la propia identidad
y a sostenerla, siendo, incluso como el pueblo de Israel siempre ha sido, una pequeñísima minoría, pero los valores de propagar ese ser luz para las naciones que dice el profeta es parte del desafío eterno del pueblo de Israel. Así que le cuento un poquito más de Hanukkah. ¿Qué quisiera usted saber? Oh, no lo estoy escuchando. Ah, Ahora sí. ahora sí. No, más que nada, Miguel, también te quisiera consultar. Por supuesto, ya hablamos en uno de los últimos programas que es difícil homogenizar, sea el mundo musulmán o el mundo judío. Y ahí te quisiera consultar cuáles serían, existen ciertas diferencias, no sé, entre el mundo Ashkenazim, el mundo Sefaradim, o incluso entre el mundo propio, ¿no? Del judío, sean incluso los observantes, los ortodoxos. No sé si en el caso también, lo que otra duda que tenía, porque normalmente hay alguna diferencia siempre si judíos celebran algo en la diáspora y otros si celebran en Jerusalén. Oh. No sé si hay también alguna diferencia en esa parte de la celebración. Bien, su pregunta es más que adecuada. Primero, claro, tanto judíos como tradiciones. Ahora, en Hanukkah, en general, más allá de algunos cánticos distintos, el festejo es similar en todos lados y también por no ser una festividad bíblica, entonces el festejo tanto en la tierra de Israel como fuera de Israel es similar, es igual, no hay un día extra de la diáspora como en otras festividades, con lo cual el festejo en este caso es idéntico, se encienden de la misma manera las velas de la Hanukkah, se cantan con algunas melodías distintas, pero que se han ido incorporando, obviamente. Hoy hay muchísima música de Hanukkah y se recrea permanentemente en cada país, hay realmente mucha creatividad, porque es una festividad donde además durante estos días se realizan festivales de música, se realizan actividades muy bellas que acompañan a la festividad al no haber prohibiciones desde el punto de vista de la observancia. No hay nada que haga que no se pueda realizar tareas y trabajos, solamente se acostumbra que durante el momento del encendido de las velas, una tradición es que durante el tiempo que las velas se encienden y están encendidas, las mujeres son llamadas a no trabajar, es como un momento que se las invita a, en ese momento que la vela está encendida, a tener un disfrute particular. Pero no hay muchas más diferencias que esas. Sí, claro, lo que yo le decía de las formas en que se aproximan los distintos grupos judíos a la festividad. Están aquellos que van a resaltar el aspecto militar y de la revuelta, de esa guerrilla contra lo que era el imperio seleucida, otros van a poner el énfasis en lo que es la reinauguración del templo y lo que fue el milagro del aceite y la presencia oculta de justamente Dios, que no aparece casi mencionado, pero está insinuado en la festividad. Por ejemplo, la palabra Maccabi o Macabeo, pero Maccabi hay quienes la leen como el acróstico de un versículo bíblico que dice, Minja moja baelim Hashem, ¿quién es como tú en las huestes, oh Dios? Y entonces ahí buscan la palabra que, digamos, aparece insinuado Dios como el que inspiró a los macabeos, cosa que no cabe duda. En la Haftará, en la lectura de los profetas del próximo Shabbat, Shabbat Miketz, vamos a leer también una profecía especial que tiene que ver con la festividad de Hanukkah, y el profeta Zacarías dirá, porque no es con los ejércitos ni con la fuerza, sino con mi espíritu, como se mantiene justamente el pueblo de Israel. Mensajes múltiples que tiene la festividad, y como le digo, que tiene que ver mucho con la identidad, la preservación de la identidad, el seguir siendo fieles al mensaje de la Torá, cuando estaba prohibido, además en la época de los greco-romanos, el estudio de la Torá. Por eso una de las tradiciones es que hay un dreidel, que es una pirinola,
con la cual juegan los niños, especialmente en Hanukkah, y que era, de acuerdo a la tradición, lo que ellos usaban cuando venían los griegos, y ellos estaban estudiando, y cuando venían entonces se ocultaban los textos y sacaban unas pirinolas o algo así para jugar y hacer como que estaban jugando, pero en realidad estaban estudiando, que este es el espíritu de la festividad de Hanukkah. Jinuj, educación, inauguración. Y Miguel, también lo que quisiera o me gustaría que tal vez tocáramos sería tal vez también un poco profundizar el significado o adaptar el mensaje de Hanukkah a sus raíces para hoy en día los judíos, ¿no? Porque no pasa solamente, incluso ahora próximamente vamos a ver también la celebración de Navidad para el mundo cristiano, pero también ocurre en el Islam, que algunas veces la gente se queda con la celebración superficial o comercial o como una reunión familiar social, ¿sí? Pero creo que esas celebraciones tienen un mensaje que no son solamente una referencia a los acontecimientos históricos, sino que se puede aplicar en cada momento, porque también lo que cuando vos hablabas, que era en realidad una referencia hacia, para decirlo así, la rebeldía o también incluso la lucha, aunque eran en la minoría o por la causa de mantener su identidad, los valores de Dios, ¿no? Y dijiste, por ejemplo, en aquella época era prohibido el estudio de la Torah. Hoy en día, gracias a Dios, en Argentina hablando, o también otras partes, o casi la mayoría del mundo, ¿sí? Un judío, un musulmán puede libremente, ¿sí? Incluso si uno es o vive como minoría, puede leer y vivir libremente su libro, ¿sí? Practicar libremente su religión, pero lo que sí existe es constantemente esa presión, ¿sí? De asimilar o esa presión de que todos tenemos que ser iguales en el pensamiento, en la forma de vida, o también incluso internamente, ¿no? Donde yo diría ahora hablando en parte del mundo musulmán, que uno siente un complejo o cierta presión y por eso deja de practicar sus valores, ¿no? Porque constantemente tenés, por ejemplo, no solamente oposición, sino que una propaganda contra tus valores, ¿no? Y creo que tal vez podrías hablar un poco el significado también de esa celebración para, en particular, a los judíos, pero creo que se podría aplicar no solamente a los judíos, yo diría también incluso para los musulmanes, porque solamente como una referencia, Miguel, por ejemplo, en el Islam nosotros tenemos el acontecimiento de Karbala, que es el martirio del imam Hussein, el nieto del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y hay ahora diferentes maneras, conforme la corriente, de celebrar o recordar ese día. Pero para nosotros, por ejemplo, por supuesto es una tragedia enorme, un acontecimiento espantoso, pero para nosotros significa en cada momento, ¿sí? Aplicar este hecho, que era la lucha contra la injusticia. No era solamente algo que se quedó a 1400 años atrás, sino que eso sigue y ocurre, ¿sí? Y este ciclo se repite. Entonces ahí creo que es importante tal vez también hacer hincapié en ese mensaje, que tal vez no tenés ahora, hoy en día, la prohibición en sí, ¿sí? De practicar la Torah, pero hay también otras formas de presión, otras formas de propaganda, ¿sí? En ese sentido. Qué importante lo que has dicho, porque en realidad es exactamente el mensaje de Hanukkah. El mensaje profundo es poder preservar tu identidad, ser una contracultura muchas veces frente a un intento de homogeneización, de globalización, donde hoy el poder de los imperios de imponerte una mirada, una cultura, una moda, una forma de ser, hace que para muchos, como bien has dicho, sea tan difícil, y eso que hoy la libertad existe, como podemos agradecer de que uno puede estudiar, pero muchas veces la gente abandona su identidad porque le es cómodo, porque parecería que lo que nos venden desde afuera es el modelo que tenemos que seguir para ser parte de la sociedad. Y la realidad es que Hanukkah es eso, en el profundo es saber que, bueno, uno puede y debe mantener su identidad, que puede profundizarla, y a lo que has dicho, además, que pasa también en el judaísmo, pasa en el islam, pasa en el cristianismo,
a no quedarnos con la cosmética, a no quedarnos con lo superficial, a no quedarnos simplemente con el encendido folclórico de las velas y los cánticos, que son muy lindos, y las comidas, sino entender que hay más que esto, hay realmente un mensaje mucho más importante que tiene que ver, como decía, con, bueno, estudiar, conocer, profundizar, saber de qué se trata, más allá del encendido de una luminaria, más allá de compartir un festejo de manera folclórica, sino ir a lo profundo. Y creo que ese desafío, querido Imam, está siempre presente en toda la condición humana, nos pasa a todos, ¿no? Y saber no quedarnos con lo superficial, que puede cambiar rápidamente. Lo profundo, lo que verdaderamente está arraigado, es aquello que no va a cambiar en el tiempo, que se sostiene, ¿no? Ese estudio profundo de los textos, ese conocimiento. Yo muchas veces le he contado que para el judaísmo el estudio es absolutamente central. En el Talmud dice: pobre de aquel que no tiene una hora diaria para poder estudiar. Casi lo dice literalmente: aquel que no tiene una hora diaria para poder estudiar no puede ser considerado un humano. Uh-huh. Es decir, el estudio de los textos, el poder saber, poder profundizar, es absolutamente central para no quedarnos en lo folclórico. Se fueron agregando cosas a la festividad de Hanukkah. Hoy, por ejemplo, y eso debe tener que ver con la influencia de la Navidad, nosotros regalamos durante 8 días, no nos alcanza con un día, todos los días de Hanukkah regalamos algo para los niños. Hay lo que se llama Hanukkah Geld, que es dinero que se da en Hanukkah, pero que originariamente era dinero que se le daba a los niños para que ellos se los entregaran a sus maestros como reconocimiento durante los días de Hanukkah. Hoy esto también es parte de la tradición, a los niños se les entrega dinero, se les entrega regalos, también dinero para hacer caridad, como enseñanza de lo que significa el valor de la tzedaká. Son elementos que se fueron incorporando en una festividad como todas, que se fue desarrollando en el tiempo. Estamos hablando de una festividad que tiene, desde el punto de vista histórico, 2200 años. Esto es en el siglo II antes de la era común, la rebelión de los macabeos, y que en el tiempo, bueno, se fueron incorporando hechos y datos. Incluso hay quienes dicen, algunos rabinos también de la época, que ya Hanukkah tenía algo previo, como tantas veces que ya existía, puesto que en la tierra de Israel es el periodo, querido Imam, donde se termina la cosecha de los olivos. Usted que conoce bien el Medio Oriente sabe, el olivar es tan importante con el aceite, y entonces algunos dicen que también se festejaba esto de la conclusión de la cosecha de los olivos, y que había una fiesta ya que tenía que ver con el aceite y con, entonces, lo que esto permite, ¿no? El aceite de oliva, que es tan importante en nuestra dieta. Sí, no, totalmente interesante, Miguel, y también, por supuesto, en el Islam también tenemos el simbolismo también de aceite, pero yo más que nada, Miguel, porque gracias a Dios todavía no lo sentí acá, sí, de esa forma en Argentina, pero lo que sí es, me acuerdo, en Alemania y en otras partes de Europa, sí, que siempre surge ese debate, ¿no? También la cuestión de integración. Sí, o también el concepto de construir una sociedad pluralista, ¿no? Y ahí algunas veces para mí me parece que es ese concepto erróneo de la integración o una sociedad abierta donde se pretende que todos tenemos que ser iguales, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo que fue bastante común el debate, por ejemplo, sobre la circuncisión, que es común en el mundo judío, tanto como en el mundo musulmán. También el concepto del velo, o no saludar al otro género. Ahora, cada cultura o cada civilización, cada religión tiene su forma de expresar el respeto o la amabilidad hacia el otro género, ¿sí? Tal vez en las culturas occidentales, ¿sí? Se toca, se besa, se abraza,
Pero, por ejemplo, en nuestras culturas es común expresar el respeto hacia el otro género sin tocar físicamente. Y ahí creo que para mí especialmente, si ahora la celebración de Hanukkah, incluso nosotros los propios musulmanes, podemos aprovechar esa fiesta para también hacer esa reflexión y basarnos, ¿sí?, en esa lucha de mantener tu propia identidad, ¿sí? Y ahí no sentir un complejo o alguna inferioridad, ¿sí? Sino que tener esa fuerza de mantener. Y por supuesto, también ahora la cuestión que para mí la rebeldía, um, creo que también tal vez sería un aspecto interesante, ¿no? Hasta qué punto permite la religión la rebeldía contra un Estado o contra las autoridades. Y según el Islam, uno debe siempre respetar el orden del Estado, ¿sí? También las leyes, mientras que no haya un choque contra los mandamientos o las enseñanzas de Dios. Si el Estado te garantiza la libertad de religión, garantiza que cada uno puede practicar o adorar a Dios conforme su convicción, entonces un musulmán tiene siempre su deber cumplir también con las leyes y también con la ley de la tierra, ¿no? Y en el caso que eso no se garantiza en un país, en una sociedad, hoy en día, o el Islam enseña entonces en ese caso, migrarse. Pero lo que es muy importante es jamás dejar por la presión de una sociedad tu identidad o tus valores, ¿no? En ese caso, el Islam hace también mucho hincapié, y eso vemos también incluso en los relatos coránicos y en los relatos de cualquier profeta, ¿sí? Justo encontramos esa lucha por mantener tu identidad en la vida. Para nosotros, ahora desde la lectura de un musulmán, en la vida del profeta Abraham, la paz sea con él, en la vida del profeta Moisés, en la vida, o en general, el ciclo, ¿sí?, del pueblo de Israel, y después también en la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces, para cerrar, como desde mi humilde perspectiva, creo que es algo muy actual y deberíamos realmente prestar mucha atención a esa celebración de Hanukkah, ¿no? E incluso yo diría, nosotros también como musulmanes, es también un buen momento para nosotros en reflexionar, y creo que en eso también ya te dije también varias veces que hay que también aprender de otras comunidades y de otras. En ese sentido creo que aprecio también que el mundo judío ha logrado, ¿sí?, mantener su identidad a lo largo, ¿sí?, o por un tiempo largo de casi 2000 años. Entonces es importante no solamente reconocer los sacrificios de la gente o de las personas anteriores, sino que también ahí poner su propio ejemplo y también sembrar su semilla. Qué bueno lo que ha dicho, querido Imam. Se parece mucho, obviamente, a lo que piensa la tradición judía, que solo permite la rebeldía cuando justamente hay algo que se opone a el monoteísmo ético de la creencia en un único Dios. Cuando aparece, en este caso, la profanación a partir del paganismo, entonces los macabeos salieron a luchar justamente por, bueno, ese único Dios que tiene que ver con el Dios único de toda la humanidad. Y pluralismo no significa sincretismo. Yo creo que lo que usted estaba tratando de decirnos a todos es que cada uno desde su lugar tiene que mantener su identidad y que podemos compartirla, podemos disfrutar del otro y podemos conocer lo que el otro tiene para darnos, e incluso seguro nos enriquece a nosotros desde distintas vivencias, pero eso no significa hacer un sincretismo, hacer un pan común para todos, sino saber que cada uno tiene sus particularidades y poder preservarlas, profundizarlas, conocerlas, enriquecernos cada uno con lo que tenemos propio. Y esto creo que es algo muy rico. Hoy en la mañana, querido Imam, por ejemplo, sé que estuvimos en un programa de televisión, que estuvimos ahí compartiendo nuestra experiencia de la gira que hicimos a Europa, donde estuvimos con el Papa Francisco y estuvimos también con el Jalifa de su comunidad y entre otras reuniones. En la hora de Francisco que estuvimos hoy participando, y el valor era justamente poder compartir desde lo distinto, desde lo diverso, ¿no? Es decir, el Papa y nosotros con el Papa nos enriquecemos sabiendo que
Ni él quiere que usted sea un feligrés cristiano, ni usted quiere que el Papa sea un feligrés musulmán. Cada uno desde el lugar que tiene, ¿no? Así es, exactamente, y creo que de eso se trata. También incluso si uno analiza el libro, la carta encíclica del Papa de Fratelli Tutti, ahí claramente también se habla. No se habla ahora de asimilar o de que todos seamos iguales o que pensemos iguales, sino que se trata de lograr la unión a través de mantener la diversidad, es decir, la unión a través de la diversidad o a través de que cada uno mantenga su propia identidad. Dios creó al hombre de un único cuño y nos hizo a todos distintos. Los hombres somos los que hacemos con un único cuño monedas similares. ¿Quiere que le compartamos un poco más de música? Yo creo que el Cholo ahí tiene algo más de Hanukkah preparado. Así en esta previa de la festividad de Hanukkah, vamos preparándonos para iluminarnos, para elevarnos, para entender que los valores hay tanto para poder recorrer, para poder repensar, para poder reinaugurar, como hicieron justamente los macabeos ahí en el templo de Jerusalén. So much Hanukkah to celebrate Hanukkah. סוף 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 חנוכה הוא חג טוב חנוכה הוא חג טוב סביבון סוף 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 חג שמחה הוא לעם נס גדול היה שם נס גדול היה שם חג שמחה הוא לעם Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Oh, una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas. 8 candelas para mí, 8 candelas para mí. I flip my lockers in the air sometimes, saying ayo, spin the dreidel. Just wanna celebrate for all 8 nights, singing ayo, light the candle. We say ma'osu, oh yeah, for all 8 nights. Then we play dreidel by the candlelight. And I told you once, now I told you twice about the miracle of the candlelight. Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Sivivon to play with and latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. To remind us of days long ago. So put on your yarmulke, it's time to celebrate Hanukkah. I hope I'll get a harmonica on this lovely, lovely Hanukkah.
Hanukkah. So drink your gin and tonica, but don't sing Manish Hanukkah. If you really, really wanna come, have a happy, 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 happy Hanukkah. Ahora sí. Happy Hanukkah, Happy Hanukkah. Feliz Hanukkah para todos. Claro que sí, esta festividad de las luminarias. Una época muy bella, sin duda, esta de Hanukkah, cuando, bueno, la religión del pueblo de Israel festeja, ilumina el cristianismo, que también trae su festejo con los árboles de Navidad. Falta que el Islam, querido imam, incorpore alguna festividad en esta época y hacemos algo para iluminar todos juntos a este mundo. Ustedes están haciéndolo siempre, pero algo, le damos algún nuevo ritual para incorporar. Y encima yo diría ahí también tal vez incorporar también ese ritual de Hanukkah Geld, que dijiste, no creo que eso también haría bien a los chicos musulmanes. Es muy lindo. Usted sabe que la tradición en realidad de Hanukkah Gelti en general, ¿no? De darle a los chicos dinero para hacer tzedakah. Es decir, ya que hablamos ahora en serio de Hanukkah, Hanukkah es educación y no hay nada más importante que educar con el ejemplo. Y porque los discursos son fáciles, el tema es el ejemplo. Cuando un chico ve que su padre actúa bien, seguramente lo va a imitar. Y cuando un chico recibe de su padre, en este caso, la posibilidad de él mismo cumplir con un precepto, el hacerse de acá, el poder recibir dinero, pero no para él, sino para darlo a otro, es un proceso educativo que creo que produce eso, ir enseñando los valores a nuestros hijos y es a través del ejemplo y a través de estas pequeñas cosas, ¿no? Así es, tal cual. Creo que incluso Miguel diría la mejor forma de cultivar nuestros valores o nuestras enseñanzas en la próxima generación es a través del propio ejemplo. Por eso incluso en el Islam se hace mucho hincapié de darles a los chicos, en alemán usamos la palabra Taschengeld, ¿no? Que es un poco, no sería cómo sería la palabra en español. Dinero de bolsillo, Taschengeld. Sí, exacto, dinero de bolsillo. Y de ese que los chicos luego dejen una parte como sadka, ¿no? Como un acto de caridad. Incluso para nosotros sí es cierto que, por ejemplo, en el marco de la celebración de Eid, que es después de Ramadán, también es común algo regalar a los chicos, pero siempre también con la intención que ellos luego, de ese dinero, luego también que ellos también participen en algún acto caritativo. Sí, de alguna forma enseñar la cultura virtuosa, ¿no? Es algo tan importante. Por eso Hanukkah tiene que ver con inaugurar, y educación tiene que ver con inaugurar. Inaugurar en nuestros chicos luz de acciones, de estudio, de valores, de saber cuáles son esos valores con los cuales tienen que salir al mundo y ser ellos mismos, ¿no? Lo que hemos hablado, no tratar de, porque los chicos, sobre todo los niños, lo sabemos bien, tienen tanta presión para ser como todos y hoy la moda es tan fuerte y a veces para los niños es difícil preservar esos valores que traen de casa cuando alrededor te dicen, no, para ser parte nuestra tienes que ser de tal forma. Y muchas veces esas formas no son nada de buenas, pero los chicos tienen esa presión enorme, ¿no? Me imagino usted lo vivirá, tiene un hijo chiquito todavía, pero lo va viendo como muchas veces el entorno trata de imponer ciertas maneras, ciertas formas. Tal cual, Miguel, incluso yo mismo lo vi, lo viví, lo experimenté en mi propia vida, en mi propia infancia, adolescencia, ¿no? Y diría algunas veces ni siquiera es por mala onda o por mala actitud, ¿no? Sino que es simplemente el entorno social. Por ejemplo, me pasaba que iba a los partidos o jugaba al fútbol y después los amigos toman una cerveza, el famoso tercer tiempo, ¿no? Y ahí te dicen también, Marwan, ¿qué pasa? Tomá también un poco, ¿no? Para celebrar. Y tal vez no lo hacen de mala intención, simplemente para hacerte parte de ese grupo. Pero ahí para mí es importante, si uno encuentra, entonces, no solamente seguir ciegamente
las enseñanzas, sino que si vos tenés un entorno donde te explican por qué no tomas alcohol, por qué es importante en estos momentos incluso mantener tu identidad, entonces creo que eso te da la fuerza. Por eso para mí es muy importante que como judío, como musulmán, que encontremos en nuestras casas, para decirlo así, la sinagoga, la mezquita, ¿sí? El ámbito donde podamos hablar francamente, libremente, expresar nuestras dudas y que tengamos también el ejemplo, ¿sí? Y que no haya ninguna contradicción entre ahora lo que dice la Torah y lo que nosotros hacemos como padres, ¿no? Entonces, para mí es un proceso y requiere realmente un esfuerzo constante. Y creo que ahí también todos los caminos hoy conducen a Hanukkah, ¿no? Que también es un compromiso constante y no es fácil, ¿no? No hay que tomar o dejarlo sentado esa preservación de tus valores, de tu identidad. Hay que hacer un esfuerzo, requiere incluso, yo diría, sacrificios, ¿sí? Para mantener ese ciclo, para mantener esa identidad. Y ahí para mí es importante que como judío, como musulmán, incluso hoy en día en el siglo XXI, sea incluso en Argentina, no hay que dejarlo o tomarlo así sentado, sino que hay que poner también su semilla en ese camino. Lo que usted dice, querido imán, me recuerda obviamente la cita del Talmud, que dice que después de la destrucción del Bet HaMikdash, del templo de Jerusalén, bueno, cada hogar es un templo y cada mesa es un tabernáculo. Y la verdad es que uno tiene que transformar su hogar en eso, en un templo, en un tabernáculo, en un lugar de diálogo. Cuando tres personas, enseña el Talmud, se sientan a la mesa y hablan palabras de la Torá, han traído a Dios mismo a la mesa. Y cuando tres לקולך אהובי מחכה, מקווה, כשאראה דמותך אהובי, לא אדמע. אנשק אחבק ואעיף אהבה, לעולם אשאר אחת בשבילך. תחזיר את האור אל חיי, מבטיחה שחצוב בליבי את הנס וקרא. בשנתי אתעורר אל בוקר שכולו וכולי לחיי ולך נשאלה. אם הדרך תלך ואולי תתרחק, לא יחלוף, לא היום, לא יחלוף. Bien, tuvimos alguna pequeña interrupción, querido imán, esto pasa, estamos ambos haciendo hoy el programa de manera virtual, yo aquí en La Pampa, usted ahí en Palermo, entiendo, así que bueno, estamos lo importante juntos. Quería, decía para finalizar, hablando de Hanukkah y hablando de la identidad, tratar de justamente en estos minutos previos a lo que va a ser la definición del Mundial, poder poner en el contexto correcto lo que es un mundial, que es un evento deportivo. Digo, se trata de un juego, hay que entender de qué es eso, es un juego que tiene de habilidad, que tiene de destreza, pero que tiene de juego, y tiene el juego siempre que ver con la fortuna, que tiene que ver con muchos elementos que no están
predeterminados ni dependen de la acción del equipo. A veces una situación הנס וקרא בשנתי אתעורר אל בוקר שכולו וכולי תפילה אל הנס שאותו מאחלת לחיי ולך משאלה. אלפי אנשים מסתובבים בעולם, אלפי אנשים שלא שואלים את עצמם איפה הייתי ולאן אני הולך, מה כבר עשיתי ומה. La confraternidad judeo-musulmana presentó Shalom Salam, Diálogo Judeo-Musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Los esperamos la semana que viene en Shalom Salam por Radio High. Puedes bajar la app